Bienvenidos, en este video vamos a presentar algunos aspectos generales e introductorios a la problemática del Estado evaluador para considerar el nuevo escenario al que se enfrentan las universidades. Para eso contamos con los dos primeros textos de la unidad 2, el de Bentancur, el Estado evaluador, y el de Marquina, Tendencias recientes, el nuevo RAN del Estado evaluador, y hay que prestar atención que en este último nos podemos saltear la parte de los 6 casos nacionales estudiados y leer el resto del texto. Lo que encontramos en la literatura como estado evaluador y que fue definido en primer término por Guy Niv es una nueva forma de relacionamiento entre el Estado y las universidades que surge en Europa en la década del 80. El surgimiento de esta nueva relación se da por la crisis del estado de bienestar que se había iniciado a fines de los 70 y podemos ver que está acompañado ideológicamente por el surgimiento del neoliberalismo. También otros autores señalan que hubo una crisis general de la modernidad. Estos fenómenos se dan primero en Europa en los años 80 y se traslada a la misma discusión en términos muy similares a América Latina en la década de los 90. La diferencia que se encuentra entre ambos es que en América Latina esta discusión se da sobre países que tienen tradición reformista y de autonomía en las universidades. También podemos señalar que el Estado evaluador no es una cosa pensada a priori y aplicada, sino que es una práctica que se va dando y consolidando en los distintos países. Otro aspecto para destacar es que este cambio de relación entre la sociedad y el Estado es un cambio más general, no se limitó al sector educación. Lo podemos ver en muchas otras áreas de la vida social y además hay un componente central, un concepto que empieza a aplicarse en términos de políticas públicas, que es la idea de rendición de cuentas o accountability en inglés, como aparece en algunos de los textos iniciales. Esta idea de rendición de cuentas es que los gastos del Estado tienen que estar controlados en los organismos en que los ejecutan en función de los resultados que se obtienen, como si se tratara de la lógica de una empresa privada. En el escenario previo a la década de los 80, los sistemas universitarios tenían variaciones en la forma en que se regulaban según se trate del país en el que se encontraba. Hay un esquema clásico hecho por Burton Clark que señala que hay un triángulo de coordinación. Este triángulo está compuesto por 3 vértices: el Estado, el mercado y la oligarquía académica. Entonces, en el esquema de Clark, los países se ubican en distintos lugares de este plano según si su sistema universitario está más orientado al mercado, si está más traccionado por el Estado o si el dominio de ese sistema pertenece a la oligarquía académica. El estudio de Clark, que toma una veintena de países, ubica entonces en ese mapa los distintos escenarios y cómo esto va variando de caso en caso. Cuando aparece el estado evaluador, la hipótesis que va a empezar a presentarse es que todos los países empiezan a sufrir un desplazamiento hacia arriba, en este caso del dibujo, es decir, hacia el polo del Estado. El problema que aparece como novedoso a partir del Estado evaluador es que se pone en cuestión el gobierno de las universidades, es decir, las sociedades y los gobiernos ya no dan por suficiente la autonomía como la forma de regularse propia dentro de la universidad y decidida por los universitarios, sino que se plantean que tiene que introducirse una serie de mecanismos de evaluación para saber si las universidades están haciendo su trabajo correctamente o no. Así van a aparecer en los distintos países de Europa las agencias de evaluación que progresivamente van a ir empezando a juzgar las acciones y los resultados de las universidades. Sin embargo, hay 2 problemas en este nuevo escenario. El primero es que hubo una restricción del presupuesto, es decir, al mismo tiempo que se propone mayor libertad de decisión en las universidades, lo que está sucediendo es que tienen menos fondos para hacer sus acciones. El segundo problema es que en algunos países que, como veíamos antes en el esquema de Clark, estaban más orientados hacia el Estado y el Estado hacia una planificación en plazos medianos y largos del sistema universitario, esta nueva propuesta de autorregulación y evaluación posterior parece estar opuesta a ese control anterior.
Este nuevo conjunto de políticas que caracterizamos como Estado evaluador fue sufriendo un desarrollo a lo largo del tiempo y tanto Bentancur como Marquina señalan distintos cambios o distintas etapas en los que se instaló este Estado evaluador. Entonces podemos observar dentro de esos cambios que al principio la evaluación se trabajaba como un instrumento para lograr políticas y después se consolida y empieza a pensarse la evaluación permanente como un fin. También que el foco del primer momento estaba puesto en el gobierno de las instituciones para posteriormente empezar a poner en cuestión los mecanismos de gobierno del sistema. Bentancur señala además que se pasa de una idea monolítica de las universidades, es decir, que las universidades toman la autonomía como un principio absoluto, a pensar que la autonomía ahora va a ser negociada de manera cíclica con los estados. También, en el primer momento, la evaluación estaba centrada en los procesos externos a las universidades, que eran sometidas a evaluación, y en el segundo momento, las universidades consolidan ya procedimientos y estrategias de autoevaluación. Por último, Marquina señala que el primer momento parece tener más prioridad la autorregulación académica cuando aparecen los mecanismos de pares, y en el segundo se observa una tendencia a la uniformidad, se está burocratizando la evaluación. Por último, existe otro gran cambio en este escenario que altera profundamente al sector de educación superior y que se trata de la internacionalización y los procesos de convergencia. En las últimas décadas observamos un crecimiento muy alto de los estudiantes internacionales en los países europeos y Estados Unidos, pero también en otros países. Por ejemplo, Argentina en este momento tiene una gran recepción de estudiantes extranjeros y esta circulación no solo se limita a estudiantes, sino que también abarca profesores y acciones en conjunto como procesos, proyectos de investigación o distintas estrategias de formación. Tal vez el caso más saliente de esto es el proceso de consolidación del espacio europeo de educación superior, hecho a partir del Acuerdo de Bolonia de 1999, en el que se estableció para la Unión Europea un sistema educativo superior homogéneo en el que los estudiantes podían transitar de una institución a otra en un país o en otro de Europa y acreditar ese aprendizaje hasta la obtención de un título. También tenemos en Mercosur un Mercosur educativo y en algunos otros bloques también se impulsa este tipo de proyectos, y en todos estos casos la evaluación aparece como el mecanismo central que le da aseguramiento a la calidad y permite este tránsito de los estudiantes.